Hola, estimados alumnos. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta materia de algoritmos computacionales y programación básica. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Roberto Vladimir Velázquez Rodríguez y vamos a estar revisando en esta primera sesión los conceptos básicos sobre los algoritmos. Vamos a estar entonces realizando una revisión rápida de todo el contenido que les he compartido en nuestra plataforma de eStudy para que lo puedan incluso repasar en este video y resolver alguna duda que ustedes tuvieran en este momento. Vamos entonces a dar inicio. El objetivo específico de esta unidad número 1 es identificar los conceptos básicos relacionados con la realización de algoritmos aplicándolos sobre la metodología adecuada para la solución de problemas. Es importante que ustedes visualicen de forma adecuada que un algoritmo puede contener diferentes situaciones y nos van a permitir resolver problemas cotidianos o incluso problemas a nivel empresarial. Sé que muchos de ustedes están laborando y que pueden aplicar este tipo de conceptos en el ámbito en el que se desenvuelvan. Ahora bien, esta introducción para esta ocasión que yo les estoy compartiendo este video, pues habla sobre la metodología que podemos estar ocupando sobre este tipo de algoritmos. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en este momento a revisar, después de esta parte introductoria, cómo es que se desarrolla un algoritmo y estar identificando qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación nos va a permitir el diseño para describir el conjunto de acciones consecutivas en un equipo que debe ejecutar dicho programa mediante este lenguaje de programación. En pantalla podemos visualizar diferentes lenguajes de programación que nosotros podemos estar identificando para poder realizar programas sobre cualquier plataforma. Llámese Python, que en este momento está muy ocupado por las grandes organizaciones. Además, de otros lenguajes de programación, como el lenguaje C, el lenguaje C++, Basic o Visual Basic, Fortran, que en algunas empresas todavía siguen manejando este tipo de lenguajes de programación para solventar soluciones a problemas cotidianos dentro del ámbito empresarial. Cabe mencionar que vamos a definir el concepto de algoritmo. Este puede definirse como una secuencia de instrucciones que nos van a representar un modelo de solución para determinado tipo de problemas. Esto nos va a permitir entonces resolver de forma adecuada cualquier inconveniente o cualquier situación de manera cotidiana que pudiéramos tener para poder solventar algún problema. Los lenguajes de programación nos van a servir de forma ya independiente para realizar un programa. Entonces, quedémonos en esta primera sesión con el concepto de algoritmo. Vamos a ver a continuación la clasificación que existe sobre este tipo de algoritmos. Vamos a ver que se pueden clasificar en 4 tipos y en pantalla podemos tener o visualizar el primer tipo, que se llama algoritmo computacional. Este algoritmo computacional no es otra cosa más que un algoritmo que puede ser ejecutado en una computadora o también llamado ordenador. Un ejemplo de este es el que tenemos en esta diapositiva número 7, en la cual vamos a estar
formulando un cálculo de la raíz cuadrada de un valor X. Aquí ya va relacionado tal vez este cálculo con situaciones matemáticas que podemos estar resolviendo a través de estos algoritmos. Antes de programar, tenemos que saber de alguna forma cómo es que se desarrolla un algoritmo para entender las bases primordiales de cómo hacer esta programación, que más adelante vamos a hacer una programación estructurada, bien definida, y que podemos estar incluso trabajando con funciones. Quedémonos entonces en el entendido que existe 4 tipos de clasificación o de cómo podemos clasificar estos algoritmos. Y en pantalla tenemos la clasificación número 1, que se llama algoritmo computacional. En el número 2 tenemos el algoritmo no computacional y es un conjunto que no requiere de una computadora para ser ejecutado. Aquí podremos entonces estar estableciendo una serie de pasos, por ejemplo, para el cambio de una lámpara que pudiéramos tener en nuestra habitación o en nuestro lugar de trabajo, en donde podamos tener una pequeña lámpara y pudiéramos identificar ciertas situaciones que pudieran hacer que esta lámpara funcione o no funcione. En pantalla tenemos un pequeño diagrama de flujo que más adelante vamos a estar practicando por medio de un software que vamos a estar instalando en nuestras computadoras con un sistema operativo Windows. Finalmente tenemos aquí la clasificación de algoritmo como número 3. Aquí podemos identificar que los algoritmos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Para esto, un algoritmo es cualitativo cuando en sus instrucciones no se encuentra involucrado ningún cálculo numérico. Aquí podemos entonces ejemplificar las instrucciones para desarrollar una actividad física o incluso encontrar un tesoro, como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Y finalmente podemos identificar la cuarta clasificación de estos algoritmos que pueden ser cuantitativos. En esta ocasión entonces, un algoritmo cuantitativo es el que puede incluir en sus instrucciones cálculos numéricos. Y aquí podemos incluso identificar la solución de una ecuación de segundo grado. Nuevamente vamos a estar incluyendo cálculos matemáticos que nos van a permitir desarrollar este algoritmo. Aquí entonces acabamos con la clasificación de estos algoritmos. Cabe mencionar que cada algoritmo va a tener una característica específica. Recordemos que los algoritmos son una serie de instrucciones bien realizadas y que deben de ser precisas. Con estas características entonces podemos identificar que todo algoritmo puede tener una precisión, puede ser finito, puede ser definido, puede tener incluso una entrada o no incluir esa entrada y puede producir al final un resultado. El resultado tendría que ser la solución a algún problema o alguna situación que pudiéramos resolver por medio de el uso de estos en algún software. Como lo mencioné anteriormente, vamos a estar instalando un software que nos va a permitir la práctica de estos algoritmos para que podamos tener una visión de cómo es que los podemos ejecutar. Aquí tenemos ya en pantalla un ejemplo en el cual me gustaría que de manera individual ustedes puedan anotar en su libreta de notas este pequeño algoritmo que nos va a dar una serie de instrucciones muy parecidas a nuestro lenguaje en español, y que podemos identificar que un algoritmo tiene un inicio, ahí como número 1, y también tiene un fin, como lo está señalando el número 6. Recuerden entonces que todo algoritmo que nosotros tengamos que desarrollar
va a tener un inicio y un fin. Y en medio de este inicio y de este fin vamos a tener una serie de pasos precisos para poder resolver alguna situación. Aquí el ejemplo lo que nos dice es que podemos realizar un algoritmo para conocer si el promedio de un alumno es aprobatorio o no, teniendo como referencia que el alumno cursa 5 materias y además que el promedio mínimo aprobatorio es 7.0. Para esto entonces desarrollamos esta serie de instrucciones precisas muy acercadas a nuestra lengua tal vez eh, materna, si lo queremos ver de esa forma, y vamos a ver que en el paso 2 vamos a solicitar las 5 calificaciones del alumno en cuestión. Vamos a sumar las 5 calificaciones de este alumno para poder sacar el promedio y el resultado del paso 3 dividirlo entre las 5 calificaciones. Esto nos dará el promedio y finalmente en el paso 5 vamos a tomar una decisión si el resultado del paso 4 es menor o igual a 7, entonces vamos a visualizar en pantalla que el alumno es aprobado o tiene un promedio de aprobatorio. De lo contrario, vamos a irnos a la línea 5.2, donde podemos visualizar que el alumno ya en pantalla nos va a mostrar como resultado que está reprobado, porque su promedio tendría que ser menor a 7.0. Ahí tenemos la finalización del fin sí, que está en el paso número 5. Ahí lo tenemos remarcado incluso para que lo podamos identificar y finalmente el fin de nuestro algoritmo. Este sería nuestro primer ejemplo que debemos de estar identificando. Vamos a ver entonces también que existen las partes de un algoritmo en las cuales todo algoritmo debe tener las siguientes partes. Tiene que tener una entrada, un proceso, una salida y que estos datos son necesarios incluso a la entrada, ahí representado con esa flecha de color rosa, el proceso con ese cuadro, ese recuadro de color verde y finalmente una salida que nos va a arrojar un resultado. Vamos a identificar entonces las partes principales de un algoritmo. Una entrada, proceso de la información y finalmente una salida. La entrada va a ser de datos en los que es necesario que el algoritmo necesite cierta información para poder ser ejecutado. El proceso tiene que ser la secuencia de pasos para ejecutar el algoritmo y finalmente la salida, el resultado de esa secuencia de pasos que podemos estar identificando para una solución. Aquí les muestro la actividad de esta unidad número 1. Esta me gustaría que incluyeran una carátula en la cual puedan contener incluso ese título que remarco en color negro como conceptos básicos, el logo de la institución, su nombre completo, el nombre de la materia. Si gustan incluir incluso mi nombre, no hay ningún inconveniente, lo tienen en la primera diapositiva de esta semana número 1 y me tienen que resolver este pequeño cuestionario, además de hacer un mapa conceptual sobre la clasificación de los algoritmos. Aquí es importante que utilicen su creatividad para realizar esta actividad. Pueden usar herramientas como Canva o herramientas como PowerPoint, Word y el archivo que me tienen que subir sería uno solo, resolviendo este pequeño cuestionario, incluyendo el mapa conceptual y este tiene que ser en PDF colocado en la plataforma de eStudy. Espero que este pequeño video les dé un panorama general de los conceptos básicos de algoritmos. Nos vemos la siguiente, en la siguiente semana con un nuevo video. Que tengan un excelente día.